Hola, buenas tardes a todos a esta jornada, tanto presencial como en streaming, avalada por la Sociedad Valenciana de Nefrología, gracias a la industria que ha colaborado y sobre todo a la iniciativa de los grupos de trabajo de la sociedad, como es el grupo de trasplante y de ERCA, donde yo creo que vamos a compartir y aprender, porque son, digamos que disciplinas que tienen que trabajar de la mano, enfocados en el paciente. Ahora Ana va a pasar a presentar a la primera ponente. Bueno, empezamos con la primera charla. Es inclusión del candidato a trasplante renal en lista de espera. ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Lo presenta la doctora Irina Sanchís del Hospital Clínico de Valencia. En primer lugar, quería dar las gracias por invitarme a dar esta sesión. Quería empezar con esta diapositiva que ayer comparecieron en el Senado desde la Sociedad Española de Nefrología para apoyar a la nefrología, para hablar, bueno, compareció la doctora Chus Puchades para hablarnos de la detección precoz de la enfermedad renal crónica y luego hizo una charla la doctora Beatriz Domínguez en la que nos explicaba, y tampoco os tengo que convencer a estas alturas a nadie, pero que nos aporta muchísima mejor supervivencia el trasplante renal respecto a la diálisis. Entonces presentó este artículo en el que se ve claramente la diálisis en amarillo tiene mucha menos supervivencia que cualquier tipo de trasplante hoy en día. Y cuando vemos la diapositiva del lado, vemos que incluso la supervivencia ajustada por calidad de vida siempre es mejor en cualquier tipo de trasplante, siendo también más coste efectivo. Entonces, por eso yo lo que os quería hablar hoy es de los siguientes temas. ¿Qué pacientes son candidatos a trasplante renal? ¿Cómo y cuándo iniciamos el estudio pretrasplante renal? ¿Qué hacemos con las comorbilidades? Quería hablar de la cardiopatía isquémica, de la historia de neoplasias y de los pacientes con edad avanzada. Y luego, ¿cómo manejamos a los pacientes en lista de espera para trasplante renal? Pues bueno, en primer lugar, ¿qué pacientes son candidatos a trasplante? Las guías CADIGO de 2020 ya nos dicen que debemos estudiar a todo paciente con enfermedad renal crónica estadio 4 o 5, con unos filtrados menores de 30, que tengan expectativas de acabar en enfermedad renal crónica terminal, que sean informados, educados acerca del trasplante y considerados para el trasplante, salvo contraindicaciones, independientemente del estatus socioeconómico, el sexo, el género, la identidad o la raza o etnia. Y yo quería añadir en nuestro ámbito, independientemente del lugar de residencia y del centro al que pertenezcan. Por tanto, debemos plantearnos, ¿el paciente es candidato a terapia renal sustitutiva? Si no lo es, está claro, el paciente iría a tratamiento conservador. Si sí que es candidato, debemos plantearnos si es candidato a trasplante. Y si sí que lo es, plantearle si tiene un donante vivo. Si sí que tiene donante vivo, siempre intentaríamos buscar el trasplante anticipado. Si no tiene donante vivo, ya vamos a investigar qué grupo sanguíneo es. Los pacientes grupo 0, pues de momento, porque son más en lista de espera, pasarían a diálisis y luego serían incluidos en lista de espera. Pero el resto de pacientes quizás se pueden beneficiar de un trasplante anticipado. Y es que los beneficios del trasplante anticipado están ampliamente estudiados. Los pacientes tienen mejor supervivencia cuanto menos tiempo han estado en diálisis. Se ve en las curvas de supervivencia que pacientes que han estado entre 0 y 6 meses en diálisis previo al trasplante tienen una mejor supervivencia que los pacientes que han pasado más de 24 meses en diálisis. Y cuando se desglosa por franjas de meses en diálisis, claramente el trasplante anticipado siempre es un beneficio. Entonces, desde la consulta de ERCA, y esto va sobre todo orientado a los centros no trasplantadores, debemos, cuando recibimos a un paciente, lo primero revisar la historia clínica. A mí me gusta revisarla sin el paciente delante, tener la calma de poder revisar bien todas las pruebas. Entonces, revisamos la historia clínica, buscamos contraindicaciones relativas o absolutas y así un poquito nos hacemos la imagen de qué paciente tenemos delante. Y luego ya pues pasaríamos a la entrevista. En la entrevista completamos la historia clínica, exploramos la posibilidad de que tenga un donante vivo y exploramos qué conocimientos y qué expectativas tiene el paciente que tenemos enfrente sobre el trasplante. Hay veces que las expectativas pueden ser muy buenas y nosotros ya vemos que a lo mejor no va a ser tan ideal como el paciente lo está planteando. Entonces, un poquito se le explica la realidad. Luego se les da la información de manera clara, adaptada a su nivel sociocultural, en un tiempo y un ambiente tranquilo. Yo aquí quería incluir que sí que me gusta decirles que a ese momento vengan con un familiar al menos, o vamos, que vengan más de una persona, porque van surgiendo dudas y lo que no le surge a uno le surge a otro. Lo ideal es dar la información en varios formatos, pues presencial en ese momento y luego darle un tríptico, vídeos que hay informativos también.
y repetir esa visita si precisa. Si le han quedado con dudas, siempre se puede repetir y volver a explicar todo. En nuestro centro pues, se hace la visita con la nefróloga y luego se hace la visita con la enfermera, y así se repasan los conceptos. Luego pasaríamos a la exploración, en el que es importante las medidas antropométricas, la exploración física y también las escalas de fragilidad. Nos va a aportar muchos datos, no debe ser definitivo el estado de fragilidad de un paciente para incluirlo o no en lista de espera, pero es muy, muy importante a la hora de tomar la decisión. Y finalmente pues ya hacemos el estudio pretrasplante más formal, con analítica, grupo sanguíneo, tipaje, marcadores tumorales, las pruebas más específicas de imagen, pruebas complementarias pues, de cardiología, de neumología, y luego, por último, pues ya iría a los especialistas a ver si, por su parte, efectivamente pueden entrar en lista de espera, que serían a anestesia, a urología y a cirugía vascular, sí que puede ser. Entonces, nosotros en nuestro centro luego hacemos unas sesiones conjuntas en las que los pacientes más complicados se debaten y ahí decidimos entre todos, y así no cae la responsabilidad sobre un solo especialista. Entonces, lo ideal de esto sería acabar el estudio antes de que el paciente llegue a diálisis. Y esto nos puede suponer que hay algunas pruebas que no se hacen a tiempo o que tardan más en nuestro centro. Pues a lo mejor buscar cuáles son esas pruebas que están tardando más y que nos están limitando la entrada de nuestros pacientes a lista de espera y establecer vías rápidas para la comunicación con los especialistas que tengan que hacer estas pruebas. Desde los centros de diálisis o los centros no trasplantadores hay pruebas que siempre suponen un reto conseguir que las hagan. Pues a lo mejor concretar con el centro trasplantador que esas pruebas las hagan desde allí. Y esto agilizaría mucho la inclusión. Y hablando de las comorbilidades, ¿qué hacemos con los pacientes que son candidatos a lista de espera y tienen cardiopatía isquémica? Pues bueno, para el estudio de cardiopatía isquémica lo haremos para pacientes que tengan clínica actual o previa de cardiopatía isquémica, que tengan alteraciones en el electro que sean sugestivas o alteraciones en la ecocardio que sean sugestivas de cardiopatía isquémica, como una fracción de eyección menos del 45%, defectos segmentarios en la contractilidad o signos de disfunción diastólica. Si tiene algo de esto, tiene que ir a un test de detección de isquemia. Si no lo tiene, pero es diabético o mayor de 50 años, también debe ir a un test de detección de isquemia. Y si no tiene nada de esto, pero tiene algún factor de riesgo cardiovascular, como los que tenéis ahí, dislipemia, hipertensión, IMC, obesidad, historia de tabaquismo, historia familiar de muerte súbita o calcificaciones vasculares, o que lleve más de 2 años en diálisis, también debería hacerse un test de detección de isquemia. Esos test, lo que se suele hacer es una ergometría, pero suele dar muchos fallos. Además, son pacientes que a veces son frágiles y no son capaces de hacerlo. Nosotros en nuestro hospital hacemos una ergoespirometría que nos ofrece, es una prueba de esfuerzo con detección de gases y nos da mucha más información sin que el paciente llegue a agotarse. En caso de que el paciente tenga enfermedad coronaria, pues se puede considerar contraindicación para el trasplante el que haya tenido un infarto en los últimos 3-6 meses. Sería una contraindicación relativa, se puede revalorar después de los 6 meses si ha sido tratado y se ha suspendido ya la doble antiagregación. En cuanto se suspenda, el paciente puede entrar en lista. Que tenga una cardiopatía isquémica no tratable, con una FEBI disminuida, que tenga clínica de angina a pesar de haber sido revascularizado, o que lleve doble antiagregación tras un stent. Esperaríamos a que se retirara la doble antiagregación para poder meterlo en lista de espera. En cuanto a las neoplasias, las guías CADIGO nos dan unas tablas que son orientativas para saber cuánto tiempo después de una neoplasia debemos esperar antes de incluir al paciente en lista de espera. Para esto tiene que estar libre de enfermedad después de esa neoplasia. Y son unas tablas orientativas porque luego al final, como siempre se dice, hay que individualizar. Y la manera de individualizar es hablar con la oncóloga, con la uróloga o quien haya llevado este paciente para decidir cuál es el riesgo-beneficio de meter a este paciente en lista de espera y de inmunodeprimirlo. En cuanto a los pacientes con edad avanzada, esto también cada vez se oye más. Este estudio es de 2023, en el que se analizaron los datos australianos de pacientes trasplantados entre 2009 y 2019. Se hizo un análisis emparejado entre 465 receptores y sus controles en diálisis los emparejaron por edad, tiempo causa de la enfermedad renal crónica y tiempo en diálisis. Y se hizo un análisis de supervivencia. Entonces, concluyeron que en el trasplante renal a pacientes de más de 70 años mejora la supervivencia a largo plazo respecto a la diálisis. Pero esto tiene un sesgo de selección y es que, efectivamente, los pacientes que se incluyeron en el estudio solo suponían un 2% de los pacientes ancianos que hay en los centros de diálisis. Y las compañeras del Hospital del Mar han hecho algo similar, bueno, lo hicieron antes, de hecho,
Hay muchos estudios publicados sobre esto, pero ellas cogieron 2.585 pacientes mayores de 60 años trasplantados entre 1990 y 2014. Hicieron la comparación de donantes entre 60 y 79 años y mayores de 80 años versus permanecer en diálisis. Hice un análisis de factores de riesgo de pérdida del injerto y de supervivencia. Entonces, lo que concluyeron es que los riñones añosos son una buena opción para los receptores añosos y que aporta un beneficio en la supervivencia, pero ellas también nos advierten lo mismo que nos advertía a nosotros. Esto es en pacientes seleccionados, no cualquier paciente de más de 70 años debe ser incluido en lista de espera. Son pacientes que aparte de tener 70 años, tengan menos fragilidad, tengan menos comorbilidades. Entonces, una vez ya nuestro paciente entra en lista de espera, ¿qué hacemos? ¿Lo abandonamos y dejamos de hacerle un seguimiento? Pues no. Me gustó mucho una comparativa que hicieron en la consulta en el Hospital del Mar cuando estuvimos, y es que le decían a los pacientes, cuando tú tienes una boda de tu hija, de quien sea, ¿tú qué haces cuando estás esperando ese año que queda para la boda? Pierdes peso, dejas de fumar, te pones guapa. Pues esto sería similar, tú estás esperando para prepararte para el trasplante. Entonces, hay que llegar en las mejores condiciones posible. Es muy importante estar motivando a los pacientes en este tiempo de espera. Entonces, para ello hay que insistir en los hábitos saludables, en mantenerse en normopeso, y si estaban en sobrepeso o obesidad, intentar llegar al normopeso, insistir en la forma física, que vayan ganando fuerza muscular, porque esto se ha visto que luego la cirugía es muchísimo mejor, la recuperación postquirúrgica, y por supuesto el abandono tabáquico. Es verdad que les genera tanta ansiedad estar en lista de espera que en ese momento son incapaces de pensar en dejar el tabaco, pero se debe insistir ahí. Luego también hay que aportarles información. El tiempo que pasan en lista de espera, y sobre todo cuando es más de un año, los pacientes tienen mucha ansiedad, que se hayan olvidado de ellos. Entonces, reduce la ansiedad el poder estar informándoles de que siguen ahí, de que se les sigue considerando. Además, podemos aprovechar este tiempo para generar un aprendizaje sobre el proceso, que sepan, pues bueno, que conozcan un poquito el hospital donde se van a trasplantar, que sepan en qué consiste, que se vayan informando. Además, facilita la valoración de donantes vivos. Cuanto más tiempo llevan diálisis, pues a lo mejor van surgiendo los donantes vivos. Y divulgación para la donación, lo mismo, pues si mi padre lleva 2 años en diálisis, pues yo a lo mejor voy haciendo promoción también de que efectivamente hay que donar. Y por último, desde el punto de vista de nefrología, pues debemos controlar la clínica, los factores de riesgo cardiovascular, debemos llevarlos muy estrictos en estos pacientes y no esperar a que estén trasplantados para cumplir objetivos. Es el momento de ir a cumplir objetivos. Evitar las transfusiones, por supuesto. Si el paciente necesita una transfusión, pues la necesita, y entonces habría que notificar al centro trasplantador de que ha recibido una transfusión para que se saquen de nuevo anticuerpos, y luego comunicar los eventos. Estos pacientes que van a estar tanto tiempo en lista de espera, van a tener eventos cardiovasculares o infecciones graves, se debe comunicar al centro trasplantador para que luego no surjan dudas a la hora de llamarlos para trasplante. Por tanto, el mensaje para llevar a casa sería que la inclusión en lista de espera debe ser una prioridad para todo paciente candidato a trasplante renal, idealmente antes de empezar diálisis. Es importante promocionar la donación de vivo desde las consultas de ERCA e incluso desde los centros de diálisis. El estudio de candidatos a trasplante debe ser ágil y rápido. La evaluación de la enfermedad coronaria debe hacerse de manera meticulosa para detectar enfermedad silente y evitar complicaciones a largo plazo. La historia de neoplasias no supone una contraindicación absoluta para el trasplante. El trasplante renal en receptores añosos debe de ser considerado como una opción para pacientes seleccionados. La comunicación, el trabajo colaborativo y la cohesión entre las unidades son una apuesta segura para el bienestar de nuestros pacientes. Muchas gracias.